Hoy, Capítulo 3. manejo tecnológico del cultivo de aguacate. Continuamos en TV Web con la serie de manejo tecnológico del cultivo de aguacate. En el capítulo anterior hablamos sobre las características necesarias para realizar la selección vegetal. Hicimos un recorrido por un vivero, reconociendo su infraestructura y características. Además, aprendimos el proceso de injertación para la propagación del aguacate, pasando del injerto en bolsa al suelo del cultivo. Para realizar la siembra y el manejo del cultivo de aguacate, se deben seguir unos procesos que garantizan la buena producción y calidad de la fruta. Todos los pasos, desde la selección del árbol madre hasta la selección del lote y post cosecha, afectan directamente el resultado del producto y el sistema del cultivo. La selección del terreno es lo primero que se debe hacer en el establecimiento del cultivo y es de gran importancia, pues el comportamiento productivo de la planta, que dura alrededor de 20 años en producción, depende en gran medida de su correcta selección. Para esto, se deben tener en cuenta aspectos como zonas de vida. Cei Frutigreen está sembrado a una altura sobre el nivel del mar de 2.300 metros de altura, lo cual nos lleva a que estamos en clima frío. El cultivo de Hass es apropiado para esta zona y la generalidad de esta finca es la distancia de siembra es a 7x5 en rectángulo con una densidad de árboles por hectárea de 285. El aguacate seleccionado debe ser compatible con la zona de vida escogida, pues cada raza o variedad requiere un hábitat específico para su buen desarrollo. Ubicación. El terreno debe contar con barreras naturales que corten el viento. Topografía. La topografía apropiada debe ser ondulada y ligeramente inclinada. Y finalmente, el tipo de suelo donde se deben tener en cuenta los siguientes parámetros: textura, estructura, profundidad efectiva, drenaje, pH y fertilidad. El productor lo primero que tiene que hacer es evaluar el terreno. Se está recomendando actualmente que se debe hacer es una calicata y mirar el tiempo de infiltración del agua. Entonces uno simula un aguacero o una lluvia de unos 50 milímetros, que es muy usual caer, aquí llegan a caer hasta 80 en un día. Y se evalúa que si en 3 horas esa agua no se infiltra, el lote no sirve para aguacate. Cuando hemos hecho una calicata y hemos observado que el suelo donde vamos a establecer nuestro cultivo de aguacate tiene problemas de inundación o tiene capas permeables, habrá que hacer drenajes o ubicar los cultivos donde no tengan estas capas que nos puedan causar estas anoxias al cultivo del aguacate. Estamos en suelos francoarenosos con ciertos lugares ya con francoarcillosos, que son los sitios donde no se deben sembrar aguacate. Con las aplicaciones de materia orgánica que podemos mejorar algunas de estas propiedades físicas, pero lo importante es que el suelo es muy arcilloso, es mejor no sembrar el cultivo de aguacate. Para garantizar su correcta selección, se realizan pruebas de análisis del suelo. Los suelos en esta parte altoandina de Antioquia y en general de la zona andina colombiana, digamos fría, los suelos son bajos en bases intercambiables como calcio, magnesio, potasio y boro. O sea que estos suelos requieren una buena fertilización con enmiendas orgánicas y de calcio y magnesio. Por eso es muy importante el análisis de suelo. Para realizar el análisis del suelo es necesario obtener una buena muestra de este. Existen diferentes métodos de muestreos de suelo que se pueden utilizar en los cultivos. Lo importante es hacer una buena toma de muestra, pues así se tendrá una buena interpretación de los resultados y una acertada recomendación de los fertilizantes necesarios para la cosecha. De esta manera se evitan problemas futuros como posibles contaminaciones y excesos que generan pérdida de insumos, tiempo y gastos. Dentro del análisis químico que nos da el laboratorio está la determinación del pH. El pH es muy importante porque, digamos, los rangos óptimos de pH para el cultivo del aguacate está entre 5,5 y 6,5. Resulta que todos estos suelos altoandinos nuestros tienen un pH extremadamente ácido o fuertemente ácido, o sea, menores de 5 y en otras condiciones un poco mejor, menores de 5,5. Entonces, cuando tenemos estas condiciones se presentan problemas de aluminio. Este aluminio es tóxico para las plantas, por eso es recomendable para todos estos suelos altoandinos
aplicaciones, como les decía, de enmiendas a base de cales dolomíticas que suplan las necesidades de calcio y magnesio y que a la vez neutralicen ese aluminio que puede ser tóxico para las plantas. Y para una producción ya comercial, este análisis de suelo se puede ir repitiendo cada año, dependiendo de la intensidad de un cultivo, puede ser menor, pero normalmente para el cultivo de aguacate podemos hacer análisis de suelo cada 1 o año y medio. Otro aspecto importante que se debe hacer antes de la siembra de la planta es el trazado del lote. Esta tarea se realiza entre los 45 y 60 días de la siembra con el propósito de ubicar estratégicamente los puntos donde se van a establecer las plantas. Esto depende de la topografía del terreno y la dirección del recorrido del sol para evitar en la medida de lo posible las sombras entre los árboles. Existen diferentes métodos que se pueden utilizar: curvas a nivel, triángulo o 3 bolillos y cuadrado. Para establecer un cultivo de aguacate, obviamente uno tiene que definir qué distancia de siembra va a utilizar, porque hay variantes en las distancias de siembra, en la densidad de siembra realmente, y depende mucho del suelo, de la fertilidad del suelo, de la pendiente del suelo y de las condiciones climáticas en general. Porque uno espera que, por ejemplo, en zonas más cálidas, el crecimiento de los árboles sea mucho mayor, sea mucho más exuberante el follaje, entonces la distancia tendría que ser un poco más amplia. Además, si tiene humedades relativas muy altas, también tendría que mirar ese tema para definir muy bien las distancias de siembra. A nivel mundial existe una tendencia, especialmente en zonas subtropicales, a lo que llamamos altas densidades. Tradicionalmente en Colombia, y se usó por mucho tiempo en México y todavía se utiliza también en muchas zonas de la Florida, la distancia, digamos, más utilizada en aguacate es 7 por 7 metros en cuadro y es, digamos, la distancia más comúnmente encontrada en nuestros cultivos en Colombia. Existe una tendencia a las altas densidades y es disminuyendo la distancia de siembra para optimizar, digamos, la toma de la luz por parte del árbol y de esa manera, digamos, optimizar también el rendimiento del cultivo. Cuando yo utilizo distancias muy amplias, pues obviamente el tema de podas es menor. Cuando yo tengo altas densidades, yo tengo que manejar los árboles con una poda de formación y de mantenimiento de tal manera que no intervenga uno sobre otro. Entonces, digamos que es un tema que está en este momento de moda, entre comillas, el cual tenemos que hacer evaluaciones porque nuestras condiciones tropicales, con humedades relativas tan altas, con suelos, digamos, relativamente fértiles, con buenos contenidos de materia orgánica, pues hacen que nuestros árboles crezcan rápidamente y el uso de altas densidades, de pronto hay que mirar hasta dónde nos podemos acercar entre los árboles. Después de que hace su prueba de infiltración y vio que el lote es apto para el cultivo de aguacate, entonces escoge su material y se hace el estaquillado para establecer la plantación. El estaquillado es colocar unas estacas a la distancia que uno vaya a sembrar las plantas. Aquí en este caso está 10 por 10. Se puede hacer de dos formas, que sea en cuadrado o en triángulo, que si lo hace al cuadrado, 10 por 10 le da para 100 árboles por hectárea, y si lo hace al triángulo o 3 bolillos, le da para 130 árboles por hectárea. Lo que tiene que hacer el productor es orientar el cultivo. Entonces nosotros recomendamos que lo haga orientación norte-sur, coloca una estaca en el norte, otra en el sur a los 10 metros y viene a colocar otras estacas al oriente y occidente a 10 metros haciendo triángulo con este triángulo. Entonces la distancia entre los árboles de oriente a occidente van a quedar entre unos 17, 18 metros o algo más, pero queda una distancia para evitar que el sol le haga sombra de una planta a la otra. Estás viendo Manejo tecnológico del cultivo de aguacate. Capítulo 3. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son Agricultura Ecológica, Fertilización, Suelos y Cultivos. Estás viendo Manejo tecnológico del cultivo de aguacate. Capítulo 3. Para proceder a la siembra o trasplante debemos tener en cuenta lo siguiente. El hoyo previamente demarcado se debe realizar con 1 o 2 meses de anticipación con un tamaño mínimo de 40 centímetros de lado por 40 centímetros de ancho y 50 centímetros de profundidad.
Se llena con una mezcla de suelo del mismo hoyo, más 2 a 5 kilogramos de materia orgánica que ayuda a la formación de las raíces y a nivelar el pH agrícola. Para aplicar la fuente del calcio hay que tener en cuenta el análisis del suelo que se hizo con anterioridad y seguir las recomendaciones del asistente técnico. La siembra se debe hacer 1 o 2 semanas antes del periodo de lluvias. Las plántulas para realizar el trasplante deben estar entre 60 y 120 centímetros de altura. Si sus raíces se salen de la bolsa, se les puede realizar una poda de raíces. Se toma la plántula, cortamos la bolsa por la parte inferior, la ubicamos en el centro del hoyo y retiramos la bolsa por la parte superior de la planta. Luego, se termina de llenar el hueco con suelo para evitar cámaras de aire y se cubre con una cobertura vegetal seca. De esta manera, el árbol debe quedar con un montículo de 10 centímetros por encima del nivel del suelo. Por último, clavamos una estaca delgada de 10 centímetros, amarrando el tronco para que éste crezca recto. Las labores culturales son las tareas de mantenimiento que se realizan una vez instalado el cultivo y se llevan a cabo durante todo su ciclo hasta el momento de la cosecha. De ahí en adelante los manejos son de sanidad, de evitar que el árbol se crezca mucho, entonces estarle haciendo podas en la parte alta y buscando que en el centro del árbol sea más bien hueco, para que tenga mejor ventilación, mayor aireación y menor pérdida de la calidad del fruto por problemas de enfermedades, sobre todo. Debido a la distancia de siembra que tenemos acá en la finca, que es corta, tenemos que hacerle una poda a los 3 metros con 50 centímetros de altura y unas podas a los lados para que no se vayan a cruzar entre los árboles. Esta vara es la vara podadora. Esta tiene una medida de 3,5 metros, 3,50, que a esa estatura es que nosotros estamos mochando los palos. Entonces nosotros medimos de dónde está más o menos la raíz del palo, un nivel del suelo, y ya donde se vea la vara, de ahí de ese punto empezamos a despuntar. Supongamos ahí donde está, el gajo lo comenzamos a mochar, más o menos a esta altura. Ya le estamos buscando la forma piramidal. Nosotros buscamos mocharlo en ese pedazo para que, digamos, no siga alzando, sino que siga retoñando en ese punto y se quede a una altura que se vaya manteniendo, digamos, que no se sobrepase hacia la punta central, donde está el líder, que no se vaya a seguir pasando, sino que retoñe mismo en ese punto. La fertilización es una práctica cultural que va encaminada a brindarle a la planta los nutrientes necesarios para el completo desarrollo de esta en todas sus fases, por medio de la aplicación de elementos mayores y menores al suelo y a las hojas. La fertilización que se hace al suelo para que la planta absorba los elementos en formas químicas solubles por sus raíces se llama edáfica, y la que hace a las hojas se llama foliar. Se hace un proyecto de fertilización, un programa de fertilización, y se va controlando tanto con muestras de suelo para hacer el análisis qué tal y muestras foliares. Y lo ideal sería comparar todos esos dos resultados con la producción o con lo que demanda el árbol para mantener una buena producción. Ya una vez sembrado el árbol, entonces lo que recomendamos es que ojalá el productor debía hacer un cultivo de cobertura para evitar el problema con las malezas hasta que el árbol a los 10, 12 años cierre calles, y entonces va a ser una pelea permanente con las malezas, los arbences. Entonces recomendamos que si se hace un cultivo de cobertura buscando un doble beneficio, que además de controlar la maleza podamos tener alguna fuente gratuita, digámoslo así. Entonces si nosotros recomendamos, por decir algo, el Arachis pintoi o maní forrajero, que si se llega a inocular la semilla y se siembra, puede tener una bacteria que fija nitrógeno atmosférico y se lo va a dar a las plantas para que tengamos que evitar comprar y aplicar esa fuente de fertilizante. Estás viendo Manejo Tecnológico del Cultivo de Aguacate. Capítulo 3. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son Agroecología y Desarrollo Rural, Buenas Prácticas Agrícolas, Manejo de cosecha y poscosecha de frutas y hortalizas. Estás viendo Manejo Tecnológico del Cultivo de Aguacate. Capítulo 3. Después de la siembra, el continuo control de plagas es indispensable para la producción del cultivo.
Para esto, es necesario conocer los principales insectos plaga que puede atacar al cultivo en cualquier momento y que se dividen en chupadores de hojas, barrenadores de tallo y ramas, perforadores de frutos y semillas. Existen 14 tipos de plagas que afectan las diferentes partes de la planta, desde las raíces, pasando por el tallo, las hojas, flores y finalmente el fruto. La plaga que más causa daños en Colombia se llama taladrador del tronco y ramas. Su nombre científico es Copturomimus persea, un insecto muy pequeño de medio centímetro que pasa su ciclo en el interior de las ramas y los tallos, los cuales perfora, secándolos hasta producir la muerte del árbol. Cuando esta plaga se presenta en el cultivo, hay que podar las ramas afectadas y posteriormente quemarlas. En los cortes se debe aplicar una pasta cicatrizante. Otro factor importante que afecta al cultivo y limita tanto la producción como la exportación son aquellos causados por enfermedades. La podrición de la raíz o marchitez del aguacate se puede presentar en cualquier estado de la planta, desde el vivero hasta los 2 primeros años de estar en el cultivo. Existen diferentes formas de tratarlas y prevenirlas, ya sea con control químico o cultural. Bueno, en el cultivo de aguacate, como en todos los cultivos, se está presentando plagas. En este momento, plagas quiere decir que se agrupan entre las plagas como insectos y las enfermedades como ya las patologías que causan daños en las hojas, en el tallo. Se ha denominado concretamente plagas entero, pero si hablamos a nivel simplemente de insectos, estamos hablando que tenemos problemas de pasadores de tallo, tenemos pasadores de fruto y tenemos algunos problemas que se pueden generar en raíces por nemátodos, pero dependiendo los sitios en donde nosotros tengamos nuestro cultivo. Se han manifestado 6 plagas de importancia. Uno son los pasadores del fruto y de las ramas, que son de importancia cuarentenaria para exportar a los Estados Unidos. Están monalonio, que es un insecto, un chinche chupador. Ese insecto afecta la fruta, las inflorescencias y los frutos de todos los tamaños. Los thrips son otras plagas que afectan muy especialmente en época de floración. Entonces ahí se incrementan sus poblaciones y pueden dañar la flor y la fruta. También están las escamas, algunas de ellas pueden ser o han sido de importancia cuarentenaria para otros países. Para nosotros en este momento son de vigilancia. Los ácaros que afectan la fruta, también afectan las hojas, pueden mermar el área fotosintética del árbol. Nos quedarían faltando los marceños para las 6. Los marceños son unos cucarrones que salen en la época de marzo y por eso se les llaman así marceños. Pero pueden salir en abril dependiendo más bien de la llegada de las lluvias. Salen a volar y se comen y raspan los cogollos de los árboles, de muchas frutas, pero en aguacate vuelan y se comen los terminales que están creciendo. Ese flujo de crecimiento se ve afectado, a veces lo atrofian y el árbol detiene su crecimiento, entonces eso es perjudicial. Y también afectan los frutos pequeños y medianos. Cada plaga tiene su comportamiento y su biología y eso la hace muy particular, por eso los manejos son específicos para cada plaga. Sin embargo, hay unas que pueden conjugarse porque aparecen en la misma época y los manejos pueden servir. Si nosotros tenemos, por ejemplo, los pasadores de fruto y de rama, los manejos básicamente pues, se definen como poda sanitaria, recoger frutos afectados con síntomas de daño, enterrarlos en una fosa que se hace en la finca de 60 centímetros de profundidad por 50 de ancho, se pisan bien con suelo para que los insectos de ahí no salgan y se hacen tratamientos a los árboles con insecticidas del grupo neonicotinoides. Podrían ser útiles siempre y cuando pues haya licencia, no todos los insecticidas en este momento tienen licencia, pero están buscando que a través del ICA las casas comerciales acrediten este tipo de productos y puedan hacer las pruebas de eficacia para que tengan el registro ICA y puedan ser usados en aguacate. Para poder hacer aplicaciones fitosanitarias se tiene que tener establecido un MIPE dentro de la finca. El MIPE son prácticas que lo que nos ayudan es a mezclar diferentes metodologías para controlar una plaga, no solamente aplicar sustancias químicas, sino establecer otro tipo de prácticas culturales, biológicas. En el momento de utilizar sustancias químicas tenemos que tener muy presente que cada producto químico tiene un periodo de carencia. El periodo de carencia son los días que se tienen que respetar entre una fumigación
o una aplicación y la cosecha. Esto lo que nos ayuda es a evitar de que la fruta al momento de cosechar tenga todavía sustancias químicas activas dentro de la fruta. Recomendamos aplicar productos biológicos. Hay muchos hongos entomopatógenos que no le van a causar alguna infestación al fruto, por decir así, y sí le permite que se controle las plagas y que eso se pueda llevar al mercado sin ningún riesgo de que tenga trazabilidad de productos químicos. Los pasadores de ramas que están dentro de este mismo grupo, para el manejo se cortan las partes afectadas, 20 centímetros abajo del último daño. La rama cortada en el árbol se debe cicatrizar. Se cicatriza con un fungicida o con una pasta bordelaza. Y el pedazo cortado se pica menudito y se hace un montón que se puede descomponer con microorganismos eficientes y son ramas delgaditas. Y si son ramas gruesas, la recomendación que hay hasta el momento es destruir eso a través de quema. Quema que tiene que ser controlada porque hoy en día pues, no se recomienda la quema en los cultivos, pero este es un problema sanitario que hay que manejar. Como Monalón y Nitrips dañan la fruta, es muy importante que se piense en un manejo de los dos insectos y que no se apliquen insecticidas de manera indiscriminada, sino que se piense en la fenología del árbol y cuándo es que es susceptible a la llegada de las plagas. Entonces es muy importante la prefloración, manejo con hongos entomopatógenos que ataquen esas dos plagas. Hay ya oferta en el mercado de hongos que atacan Thrips y Monalonium, que han sido evaluados a través de la investigación y que pueden ser usados porque son eficientes. Hay prácticas culturales que bajan la presión de estas plagas. Por ejemplo, las flores de las compuestas albergan los Thrips. Uno lo que debe hacer es tratar de manejar la maleza que no florezca, evitar que florezca. Y si se le florece, pues el manejo va a tener que ser tanto al árbol de aguacate como a la maleza. Porque si uno poda la maleza en floración y está llena de Thrips, los Thrips no van a dejarse morir y van a pasar a comer al aguacate. Las enfermedades más importantes, que son aquellas que causan daños a nivel foliar, entre ellas las que se destacan son antracnosis, cercospora en el país y a nivel mundial, la enfermedad que es determinante en el daño de los cultivos y en la pérdida de los mismos, que es Phytophthora palmivora y en algunas partes otras especies, pero generalmente Phytophthora es el que causa mayor daño en los cultivos y pérdida de los mismos. El daño característico es aquí en el cuello de la raíz, en el tallo, casi siempre, ¿no? Se presenta ahí. La espora hace su daño en la corteza y hace un anillado en el tronco, evitando que fluyan los nutrientes hacia la parte superior del árbol. Es bastante limitante, ¿no? Lo ideal es hacer un trabajo de suelo, de la selección de los suelos, de los suelos donde se va a establecer, que sean suelos que no se encharquen, ¿cierto? Que no sean suelos muy arcillosos y que estén bien drenados. Recomendamos la aplicación de biológicos. Hay muchos organismos entre hongos del suelo que atacan hongos, que son el aguacate, la enfermedad que lo afecta más en el suelo es la Phytophthora. Entonces recomendamos aplicaciones de tricoderma para evitar que el hongo llegue a hacer daño, porque es un enemigo oculto. No podemos verlo cuando actúa y cuando nos damos cuenta el árbol se seca completamente porque todas sus raíces fueron taponadas, sus haces vasculares, y el árbol muere. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son conservación de frutas y verduras, suelos en la agricultura, cultivo bajo cubierta, la persona y su relación con el medio ambiente. Acabas de ver Manejo tecnológico del cultivo de aguacate. Capítulo 3.